Centro Cristiano Amigos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Alguien está contento esta tarde? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Estamos contentos de estar nuevamente en este lugar. Dios ha sido bueno. ¿Está conmigo? Dios ha sido bueno. Y todo el tiempo Dios es bueno. Y bueno, quiero agradecerle al Señor por la bendición, la oportunidad que me da de estar aquí nuevamente compartiendo la palabra. Dar gracias también a nuestros pastores Omar y Elsa por la confianza que nos dan de compartir. Y bueno, dicho sea de paso, ellos no están con nosotros el día de hoy porque, bueno, están en la Ciudad de México. Están compartiendo el día de hoy también allá en una iglesia, hija, Centro Cristiano Amigos, Ciudad de México. Y pues ellos están de fiesta allá y también nosotros estamos de fiesta aquí. ¿Está de acuerdo conmigo? El Señor ha sido bueno. Y el día de hoy, no sé si ya saludó al que está a su lado, si no, dígale así discretamente: hola, bienvenido, ¿cómo estás? Yo quisiera preguntar, ¿hay alguien que nos visite por primera o segunda ocasión? Que nos levante su mano, por favor. Mira, ya tenemos un caballero. ¿Alguien más? Los que están allá arriba, tenemos a una dama. Vamos a darles un fuerte aplauso a toda esa gente que nos visita. Los que están allá a su alrededor, salúdenlos, por favor, denle la bienvenida. Nos da gusto que estén con nosotros en Centro Cristiano Amigos. Y bueno, pues también los que nos están viendo ya por cualquiera de nuestras plataformas también en internet, sean bienvenidos. Y bueno, ¿está listo para recibir palabra de Dios? ¿Está listo? Ok, vamos a entrar entonces en tema. El día de hoy quiero compartirte una palabra que ha confrontado mi vida y que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el tema con el cual quiero compartirte el día de hoy lleva por título Primero lo primero. ¿Cómo se llama? Primero lo primero. Y bueno, como es primero, vamos a leer la palabra de Dios. Yo quiero invitarte, por favor, para que si tú traes tu Biblia de papel, ahí la abras en el libro del profeta Ageo. Si traes tu Biblia electrónica, préndela, por favor. Ahorita desconéctate de WhatsApp, desconéctate de Instagram, ni de todo lo que estés conectado, y vamos a conectarnos en la palabra del Señor. El libro del profeta Ageo. Yo sé que para algunos es totalmente desconocido. ¿Cuántos no sabían que había un libro que se llamaba Ageo? Levánteme su mano. Mire, hay varios. El día de hoy ya aprendimos algo, que hay un libro del profeta Ageo. Y bueno, el profeta Ageo escribió este libro, tuvo su ministerio en el año 520, antes de Cristo, más o menos. Entonces, pues es un profeta que Dios utilizó en un tiempo específico. Y vamos a leer Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Voy a utilizar la versión Reina Valera. Y bueno, aquí va a estar apareciendo en las pantallas para que tú nos acompañes y puedas leer. Dice la palabra de Dios: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita por el momento. Vamos a leer hasta ahí. Te pongo en contexto. Cuando la palabra de Dios fue escrita en este tiempo, el pueblo de Israel estaba
estaba regresando de una deportación. El pueblo de Israel había sido tomado cautivo por los babilonios. Estuvieron un tiempo en Babilonia, fueron sometidos a trabajos duros, fueron esclavos. Y en la misericordia de Dios, en este tiempo, Dios los vuelve a retornar a su tierra, los vuelve a retornar a su casa. Yo no sé cuántos de los que están aquí, pero aunque salgas de vacaciones, aunque estés en un lugar cómodo, ¿cierto? No pasan los días y extrañas tu casa. ¿A alguien le pasa? ¿Sabes? Yo cuando salimos, mi esposa y yo, ¿cómo extraño mi almohada? Aunque estés en un hotel muy bueno, muy nice, ¿cierto o no? Extrañas tu lugar, tu conchita ahí, lo que ya tienes formado ahí en el colchón, ¿cierto o no? Extrañamos nuestra casa. Y esto le pasaba, yo estoy seguro que a los judíos también en ese exilio, en esa esclavitud, extrañaban regresar a su casa. Y en este pasaje, ellos están ya instalados en su casa, en su área, en su país. Y cuando ellos llegan, empiezan a reedificar el templo. Para esto pasaron aproximadamente 16 años. Y para los judíos, obviamente, el edificar el templo de Dios, el reedificar el templo de Dios era muy importante. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habitaba en ese lugar. Si tú lees tu Biblia, te vas a dar cuenta que en un principio Dios habitaba en un tabernáculo allá en Moisés. ¿Te acuerdas? Cuando Dios los saca de Egipto, Dios habitaba en el tabernáculo. Dios mandó hacerle a Moisés un arca donde estaba la presencia de Dios. Posteriormente, Dios levanta a Salomón como rey y edifica un templo, y Dios habitaba en ese lugar. Entonces era importante que los judíos tuvieran ese lugar para que la presencia de Dios habitara directamente ahí. En ese retorno ellos inician, pero conforme iban avanzando, se fueron olvidando de reedificar la casa de Dios. Fueron tomando otras oportunidades donde ellos empezaron a construir sus casas, donde ellos se desenfocaron de reconstruir la casa de Dios primeramente y se empezaron a enfocar en sus comodidades, en todo lo que a ellos les gustaba, en sus trabajos, en sus negocios, en sus pasatiempos. Y la Biblia habla y dice que cada uno de ellos vivía en casas artesonadas. ¿Había escuchado esta palabra? No, ¿verdad? Para mí también fue nueva. E investigando por qué habla la palabra de Dios acerca de casas artesonadas, encontramos que su significado o el contexto en este pasaje era que la gente vivía en casas lujosas, en casas de lujo. Te puedes imaginar la casa de los hebreos ahí con una pantalla de 90 pulgadas, con una sala de 24 personas, con una nevera impresionante. ¿Te puedes imaginar todo esto? Y yo no digo que está mal tener ese tipo de posesiones, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces el pueblo estaba enfocado en esas cosas, en tener un carro en la cochera, el tener 1, 2, 3 coches, no sé cuántos tendrían, ¿verdad? Pero estaban enfocados en eso. Habían perdido el enfoque real de lo que Dios, por lo que Dios los había traído nuevamente a su tierra. Ahora, si ellos vivían en estas casas, quiere decir que entonces ellos gozaban de una posición económica alta, porque el tener una casa con esos lujos quería decir que tenían una buena posición económica. Ahora, lo que causó el dolor a Dios en el corazón, lo que le conmovió a Dios, fue que el pueblo, escucha, el pueblo vivía en esas casas lujosas, el pueblo vivía en esa comodidad, pero dice: mi casa está en ruinas. El templo de Dios estaba en ruinas. Tal vez tú puedas decir: bueno, pues en nuestros días podemos ver este lugar, está edificado, tiene buenas sillas, ¿cierto? ¿Cuántos están cómodos en las sillas?
tenemos aire acondicionado, ¿cierto o no? Estamos bien. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque lo mismo que el pueblo de Israel, Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, Dios nos sacó del yugo del pecado y nos trajo a una nueva vida. Regresamos a la casa del Padre. Pero tal parece que nos pasa exactamente lo mismo. Porque una vez que venimos a Cristo, una vez que le entregamos nuestro corazón a Cristo, iniciamos en nuestro primer amor y conforme va pasando el tiempo nos vamos enfriando, ¿cierto o no? Y llega el punto donde nos pasa lo que a la iglesia ya en Apocalipsis: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has dejado de edificar, has dejado de cuidar. Ahora, traspolando, ¿por qué el pueblo de Israel tenía desolada la casa de Dios? ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros a este tiempo? Tal vez tú puedas decir, aquí tenemos a alguien quien cuide la casa, quien la limpie, quien le dé mantenimiento. No hay ningún problema. El problema, amados, es que se nos olvida y nos desenfocamos. Y creemos que Dios, escucha, que Dios habita en estas cuatro paredes. Y que solamente cuando tú y yo venimos a este lugar es cuando la presencia de Dios se derrama. Y mucha gente cree eso. Y tiene un lugar como este, como un lugar santo, como un altar. ¿Sabes? Esto es solamente una plataforma para que los que están allá me puedan ver. Esto es un edificio que el día de mañana se vende y puede ser usado en diferentes cosas. Pero lo que estoy cierto, amados, es que la palabra de Dios habla ahora en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Acompáñame por favor, porque quiero que esto quede claro en nuestra memoria, en nuestra vida. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis? Hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora vamos a entender un poquito más este concepto de cuidar la casa de Dios, de cuidar el templo de Dios. Si nosotros nos vamos un poquito más adelante en el capítulo 6 versículo 19 y 20, de ahí también de la carta a los Corintios, Pablo vuelve a repetir: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Ahora en este tiempo, amados, no es como en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, ahora, antes de Jesús ascender a los cielos, una vez que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó, Él les da una comisión a sus apóstoles, a sus discípulos. Pero también hay algo importante que les dice: ya no estaré con vosotros, pero estaré en vosotros. Mandaré al Consolador, mandaré al Espíritu Santo para que more en ustedes. Ahora, yo te pregunto entonces, si este lugar es solamente un edificio, y si tú y yo hemos sido constituidos templo del Espíritu Santo, ¿cómo está tu templo? ¿Está bien cuidado? ¿Está bien aseado? ¿O lo tenemos en ruinas como el pueblo de Israel? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? Y hoy en día hay muchas cosas que nos distraen. Hay muchas cosas que nos distraen de lo que verdaderamente tiene valor. Por eso esta charla lleva por título primero, lo primero. Porque lo que tú y yo debemos de hacer es enfocarnos
y ordenar nuestras prioridades. Dios le dice al pueblo de Israel: de verdad es momento que ustedes vivan en casas artesonadas, en casas lujosas, y mi casa está en ruinas. Es el tiempo. Dios confronta al pueblo. Y en primer lugar, entonces, debemos de ordenar nuestras prioridades. Dios les hace ver al pueblo que lo que ellos están haciendo está mal enfocado, porque sus prioridades estaban en desorden. Y muchas veces, amados, pasa exactamente con nosotros lo mismo. No está mal trabajar, no está mal enfocarnos en tener un futuro mejor, en luchar por tener un bienestar, por tener comodidad. No está mal en que te preocupes por darles una buena educación a tus hijos, en tener un lugar propio, en tener un automóvil. No está mal, no estoy hablando de eso. El problema es que nuestras prioridades cambian. El problema es que nos desenfocamos. Y cuando perdemos el enfoque, perdemos la claridad. Por ejemplo, si yo me quito los lentes, solamente veo a los que están aquí enfrente. A los que están allá solamente veo los bultos. No les veo la cara. Pero una vez que yo me enfoco, yo veo quién está hasta allá atrás, los que están hasta allá arriba, porque hay una claridad. Y cuando nosotros tenemos esa claridad, ese enfoque, podemos ver las cosas de diferente manera. Hemos caído, escucha, hemos caído en el error de predicar y de vivir un evangelio donde yo soy el centro, donde quiero que Dios me haga, donde quiero que Dios me dé, donde quiero que Dios me supla, donde yo soy el centro y que Dios gire alrededor de mí. Sabes, hay mucha gente que solamente vive esperando algo de Dios. Hay mucha gente que solamente vive esperando la bendición de Dios. Y está bien, porque Dios es quien nos bendice, Dios es el que nos da, Dios es el que nos prospera. Pero entendamos esto, amados, que Dios no es nuestro empleado. Dios no trabaja para nosotros. Dios no nos sirve a nosotros. Nosotros le servimos a Dios. ¿Alguien dice amén? Nosotros estamos para Dios. Y estamos entendidos de que cuando Dios habla, cuando Dios da una promesa, la palabra de Dios se cumple. Pero queremos ser el centro del universo y eso no es posible. El verdadero evangelio es poner a Cristo en el centro, hacer su voluntad, y Él me llevará a nuevas dimensiones. Me va a dar los recursos y Él suplirá todas mis necesidades. ¿Alguien dice amén a esto? Pero necesitamos enfocarnos. Diga conmigo prioridades. Cuando no tenemos nuestras prioridades claras, cuando no están en orden, hay un caos. No hay tiempo para nada. ¿Ha escuchado a gente que dice: es que no tengo tiempo? Ven al ensayo, es que no tengo tiempo. Ven a servir, es que no tengo tiempo. Vamos a la iglesia, es que no tengo tiempo. Y eso es una mentira del diablo. Porque sí hay tiempo. La Biblia dice: todo en esta tierra tiene su tiempo. El problema es que vivimos con nuestras prioridades al revés. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33. Mateo 6:33, Jesús está hablando y dice: mas buscad, ¿cómo dice? Buscad cuando tengas tiempo, cuando puedas, cuando tengas una necesidad, cuando estés con el agua hasta el cuello. Entonces, ay, Señor, ayúdame. ¿Qué dice? Buscad primero el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas?
¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús en el contexto está hablando de que no te preocupes, que tu Padre te va a suplir. Dice, si Dios viste a los lirios del campo, cuánto más a sus hijos. Pero buscamos primeramente el reino de Dios. Y bien lo decía nuestro pastor hace un miércoles, el miércoles antepasado. ¿Se acuerda que nos predicó del Salmo 91? ¿Cuántos vinieron? Si no vino, por favor escúchela, porque va muy ligado a esto. Porque muchas veces andamos buscando solamente las promesas de Dios y predicamos promesas, y ven por tu promesa, atrapa tu promesa. Y sabes, la palabra de Dios está llena de promesas. ¿Quieres saber aproximadamente cuántas promesas hay en la Biblia? Según los estudiosos, hay entre 7,000 y 8,000 promesas en la palabra de Dios para ti y para mí. Entre 7,000 y 8,000. Aquí el asunto, amados, aquí el problema es que el 70% de esas promesas de parte de Dios para ti y para mí son condicionales. Di conmigo, tienen una condición. Y solamente el 30% son incondicionales. Y entre una de esas de 30% incondicionales es el amor de Dios. Pero la mayoría de las promesas requieren fe, requieren obediencia, requieren santidad delante de Dios. Entonces hay una promesa, hay un cumplimiento, pero en medio hay algo importante que se llama obediencia. ¿Alguien dice amén? ¿Sabes? Porque la palabra de Dios, amados, la palabra de Dios no es como esas galletitas que tú... ¿Cuántos han visto esas galletitas de la suerte? ¿Cuántos las han abierto? Ay, pecadores, arrepiéntanse. Pero cierto, no vienen ahí, tú vas a comer a un restaurante, no voy a meter gol, ¿verdad? Pero y encuentras esas galletitas de la suerte y abres y lees tu papelito, ¿sí? Y muchas veces queremos aplicar la palabra de Dios de la misma manera, amados, y no es así. Para que la palabra de Dios se cumpla en mi vida, yo tengo que ser obediente, yo tengo que tener fe. Pero muchas veces andamos detrás de las promesas, andamos atrás de las añadiduras y nos olvidamos del Dios de las promesas. Ese es el problema, amados. Queremos la bendición, pero no queremos al Dios de la bendición. Nuestra prioridad está al revés. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás. Diga conmigo, todo. Y todo es todo. Todo lo demás será añadido. Entre la promesa y el cumplimiento hay un elemento que es la obediencia. Ahora, amados, la palabra de Dios va más allá de solamente una promesa. La Biblia dice, amados, que la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para enseñar. Entonces, amados, la palabra de Dios es para vivirse. Te lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios es para que tú y yo no solamente la escuchemos, no solamente le digamos, Señor, bendíceme, sino que la palabra de Dios es para que tú y yo la vivamos. La Biblia dice, no solamente te goces por escuchar la palabra, sino esfuérzate por vivir la palabra. Porque son cosas muy diferentes. Y hoy la gente solamente quiere escuchar algo dulce, una promesa de decir, ay, Dios me ama, Dios me va a dar, Dios te va a bendecir. Levanta tu mano porque hay una palabra que está gravitando aquí. Vas a recibir tu Tesla del año. Y queremos escuchar ese tipo de cosas.
Cuando la palabra de Dios, amados, no se enfoca en nuestra comodidad. La palabra de Dios se enfoca para nuestra efectividad. ¿Alguien dice amén? Dios no está preocupado por tu comodidad. Dios está interesado en nuestra efectividad, en que tú y yo manifestemos el reino de Dios en esta tierra y proclamemos el nombre de Cristo. Alguien que diga amén. Esa es nuestra prioridad. Busca primero el reino de Dios. Número 2, para poder edificar la casa de Dios, el templo de Dios, cuidar la casa de Dios, necesitamos entonces primero lo primero, pensar. ¿Cuántos piensan? Hay algunos que dicen que pensamos, ¿verdad? Hay algunos que tienen el cerebro nuevecito, no lo han desempaquetado. Pero eso es otra historia, eso es en otros lugares. Estando analizando esto, Dios le llama al pueblo y le dice: mediten, piensen un poquito, piensen bien sobre sus caminos, piensen bien lo que están haciendo. Una universidad en Canadá, escucha, una universidad en Canadá revela que el ser humano tiene entre 6,000 y 6,200 pensamientos al día. O sea, les decía yo en la mañana, eso, ¿cuántas están casadas? Levánteme su mano. Todas las casadas. Ok, usted ha visto a su esposo en la mañana cuando usted se levanta, que está sentado al borde de la cama, viendo una chancla que dejó ahí tirada, como perdido, y luego le pregunta: ¿qué estás pensando? ¿Qué le dice? Nada. Tenemos la bendición de pensar en la nada. A ver, un fuerte aplauso a los hombres. Dios nos dio la cualidad esa que las mujeres no tienen. Tenemos la bendición de pensar en la nada. Pero aún así, amados, nuestro cerebro está pensando. Ahora, la pregunta no es si pensamos o no pensamos. La pregunta es, de esos 6,000 o 7,000 pensamientos que tú y yo tengamos en el día, ¿cuántos de esos pensamientos glorifican o agradan a Dios? ¿Cuántos? Diga conmigo: enfoque. Porque hay quienes, ay, la hermanita. Diga conmigo: pensamientos. ¿Qué tantos pensamientos agradan a Dios? ¿Cuántos de tus pensamientos agradan a Dios? Necesitamos hacer un alto. Necesitamos pensar cuál es nuestro camino, hacia dónde vamos, porque de seguro, tal vez estamos perdidos. Nos hemos perdido. ¿Cuántos tienen una aplicación en su celular de GPS, donde los ubica, le pone una dirección y los ubica? ¿Sí? Hace poco, les decía en la mañana, mi esposa y yo andábamos en el centro y me dijo: quiero ir a una tienda. Ya era tarde y ya iban a cerrar, faltaban pocos minutos para que cerraran. Y yo me acordé, yo dije: ahorita saco mi super teléfono, mi GPS, puse la dirección, el nombre de la tienda, y me dijo: estás a 4 cuadras. Yo dije: ya la hicimos. Le dije: mi amor, sígueme. Como todo hombre que resuelve problemas, le dije: sígueme. El problema fue, y me dijo: pero necesito llegar porque van a cerrar. Le dije: sí, llegamos 4 cuadras hasta, no, rápido. Y yo iba bien seguro con mi super teléfono, mi super aplicación, y nunca me di cuenta que mi ubicación no se actualizaba. Entonces yo veía y la traía al revés.
Pero no traía el audio, ¿verdad? Porque luego vamos manejando ahí. Próxima esquina, de vuelta a la derecha. Yo no traía el audio. Y yo le di a la izquierda. Y yo decía, vente, mi amor, vamos. Y ella me dice, ¿seguro? Y yo, claro. Y mira, aquí me dice, seguro, se me está haciendo raro. Y yo no sé, pero agarró señal mi supermóvil y me dice, hombre, que baja al revés. Iba al revés. ¿Y qué creen que me dijo mi esposa? Te conocen, amor. Te lo dije. Y muchas veces, amados, no nos preocupamos, no nos ocupamos por verdaderamente si tenemos la dirección correcta. Y Dios nos dice, detente, medita un momento. Necesitamos hacer un alto. En Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, dice así rápidamente: así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él. Hoy en estos días, amados, no porque todos vayan por un camino quiere decir que sea el correcto. La Biblia dice, amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él, pero angosto es el camino que lleva a la salvación y muy pocos lo encuentran. Ahora, aquí hay una palabra clave, porque dice que muy pocos lo encuentran. Esto quiere decir que debe de haber una intención, una búsqueda. Necesitamos buscar, necesitamos pararnos, necesitamos pensar hacia dónde vamos, cuál es el camino que estamos tomando. A veces, amados, no somos conscientes de lo que entorpece nuestro crecimiento espiritual. No somos conscientes si hacemos un alto en nuestro camino. Vivimos con hábitos adictivos. Vivimos con hábitos nocivos que nos están matando espiritualmente y no nos damos cuenta. ¿Sabes? Los que se dedican al entretenimiento, les llaman los gurús del entretenimiento. Dicen que cualquier comportamiento empieza a parecer normal si se satura al público con lo mismo. Cualquier situación lo tomamos normal conforme nos vaya saturando o nos vayamos saturando de esa información. Yo no sé si tú sabes, pero uno de los consejeros de Hitler, él le decía, repite al pueblo esta mentira, repítela y el pueblo terminará creyéndola. Y hoy en día, amados, pasa exactamente lo mismo, porque no pensamos. Y nos hemos comido tantas mentiras del diablo, hemos consumido tanta basura, hemos consumido tanta porquería de allá afuera, de lo que nos está ofreciendo el mundo, que nos estamos acostumbrando a esa comida chatarra. Y lo estamos tomando como una normalidad. Y por eso la Biblia dice, ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman, que a la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz, que a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. Pero esto, amados, lo hemos tomado como una normalidad. Nos estamos acostumbrando a lo que el mundo está ofreciendo. La constante exposición y el contacto a lo malo producen callosidades en el corazón. Cuando tú y yo nos exponemos mucho a lo malo, al pecado, nos cauteriza la conciencia. Al principio tienes remordimiento y al principio dices, Señor, he pecado, Señor, ayúdame, Señor, perdóname.
Pero conforme vas desarrollando ese mismo patrón de pecado, llega el momento donde eres esclavo y no sientes absolutamente ningún remordimiento. Y esto pasa muy a menudo con nuestros hijos. Nuestros hijos, mira, ahorita en este tiempo es tan fácil para que nuestros niños, escucha, no nuestros adolescentes, nuestros niños caigan en las redes de pornografía. Y sabes, está comprobado, comprobadísimo. Nuestros niños no buscan pornografía, la pornografía busca a nuestros hijos y los atrapa. Y caemos en una normalidad. Y debemos de tener mucho cuidado en esto, amados. Detenernos. La mayoría de nosotros, escucha, la mayoría de nosotros consumimos películas, consumimos series en las plataformas, hoy en nuestros celulares, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en todo lo que tú puedas estar inscrito. Y recibes un montón de reels, de videos con mensajes negativos, con palabras antisonantes, videos con contenido sexual alto. Porque dime, ¿qué película o qué serie no tiene contenido sexual? Son muy pocas. Ahora, yo no estoy aquí para decirte lo que veas y lo que no veas, lo que escuches y lo que no escuches. Yo estoy aquí solamente hablando, y el Espíritu Santo, yo estoy seguro que redarguirá tu vida. El Espíritu Santo hablará a tu corazón. Pero es momento de pensar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy consumiendo? Yo les decía en la mañana, hoy el léxico de las personas es tan florido, y más aquí, ¿verdad? Nuestro México querido, lindo y querido. Nuestro léxico es tan florido, y hay unas palabrotas que no las voy a decir obviamente, pero yo sé que te las sabes y las has escuchado. Pero yo te pregunto, ¿cuántos me permitirían aquí en un sermón hablar unas 5 palabrotas? ¿Cuántos me permitirían? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Por el ambiente, porque hemos venido a adorar a Dios, ¿cierto o no? Pero se la bajo a 4. Deme chance. Y no, ¿verdad que no? Se la bajo a 1. ¿Cuántos me permiten una? Nadie. Y yo estoy seguro que si yo dijera una palabrota aquí, todos nos ofenderíamos, ¿cierto o no? ¿Qué tal un videíto para relajarnos y hacer más amena la prédica? ¿Qué tal? Yo creo que más algunos dirían, ay, el pastor Martín, qué pecador, Dios lo reprenda y lo tenga en fuego lento. ¿Sabes? Escucha esto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no lo permitiría aquí y no lo haría. No me lo interprete porque luego nos funan, ¿verdad? Ya en otras páginas. Pero no lo permitiría. Pero escúchame, si tú ni yo permitimos eso aquí, en este edificio, en esta casa, ¿por qué en nuestra casa sí? ¿Por qué en tu casa sí? ¿Por qué a tus hijos se lo permites? ¿Por qué se te hace tan normal escuchar esos chistes de doble sentido? ¿Por qué se te hace tan normal escuchar esas palabrotas en los videos? ¿Por qué se te hace tan normal ver esas escenas? ¿Verdaderamente están construyendo tu espíritu? Te lo pregunto. Creo que aquí no lo permitiríamos, amados. Pero entendamos una cosa. No hay nada de diferencia este edificio y tu casa, porque son 4 paredes.
La gran diferencia es que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y el mismo Dios que está con nosotros aquí cuando le adoramos, cuando le exaltamos, cuando le bendecimos, cuando levantamos una oración, cuando levantamos ofrenda de labios, es el mismo Dios que está ahí contigo cuando estás sentado en tu sofá viendo cosas que no le agradan. ¿Alguien está recibiendo esta tarde? ¿O cambiamos de tema? ¿Alguien le está sirviendo? ¿Sabes? Esto me confrontó a mí. Si no toleramos una palabra aquí, ¿por qué lo toleramos cientos de ellas en casa? Tal vez puedas decir, es que es el ambiente, es que pues nos hemos reunido para adorar a Dios. Pero queremos encasillar, escucha, queremos encasillar a Dios solamente en estas 4 paredes. Y muchas veces pensamos, lo que sucede allá afuera, pues no pasa nada porque Dios está aquí. Allá afuera no está. ¿Es lógico eso? ¿Es real eso? No. Pero con nuestro comportamiento, eso es lo que detonamos o denotamos, que solamente Dios está aquí y que puedo tener una actitud camaleónica donde ahorita estoy en modo santo, pero en la noche estoy en modo lujurioso. En modo chismoso, en modo ogro, enojón. ¿De verdad podemos ser así? ¿De verdad? La Biblia dice, amados, Dios nos ha dado una identidad. ¿Cuántos tienen una nueva identidad en Cristo? Y que somos hijos de Dios, amados. Aquí, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en tu recámara, en todo lugar. Y si somos templo del Espíritu Santo, ¿cómo está el Espíritu de Dios en ti? ¿Está contento? ¿O está contrito? ¿Está triste? Yo quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie. No podemos tener esa actitud. Tenemos una identidad en Cristo y no la podemos cambiar. Somos santos, somos apartados, aquí y allá afuera, aquí y en nuestra casa. Es nuestra responsabilidad, escucha, es nuestra responsabilidad cuidar lo que entra a nuestra mente. Es nuestra responsabilidad cuidar lo que entra en nuestro corazón. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad lo que dejamos entrar a nuestra casa, es nuestra responsabilidad lo que le permitimos a nuestros hijos. Y después ahí andamos queriendo reprender al diablo. ¿Sabes? Muchas veces no es cosa del diablo, es cosa de nuestro desenfoque y de nuestro descuido. Así es que yo quiero invitarte esta tarde. Vamos a enfocarnos. Vamos a vivir primeramente buscando el reino de Dios. Vamos a pensar. Hay personas que se engañan a sí mismas, que no pueden detectar sus propios errores. Y eso impide el crecimiento espiritual. Vivimos en una negación, no aceptando. Yo te pregunto, ¿hay alguien aquí que conozca un chismoso? Levánteme su mano rápidamente, chismosos. Ay, jole, hay muchos, ¿eh? Hay muchos, ¿verdad? ¿Conoce a alguno?
¿Conoce a gente corajuda? ¿Enojona? Levánteme su mano. ¿Conoce a mentirosos? ¿Conoce a aquellos que dicen: yo traigo a todas muertas, todas mías? Y hasta caminan así de... ¿Conoce a alguien así? Conocemos a mucha gente. El problema es que vivimos en una negación. ¿Sabes por qué? Pregúnteme por qué. Porque nadie dijo: yo soy un chismoso, yo soy mentiroso, yo soy el enojón, yo soy el que creo que todas son mías. Nadie. Bueno, solamente uno, pero los demás nadie. Y vivimos en ese estado de negación. Es que otros necesitan menos yo. Es que otros están mal menos yo. Y es el tiempo de detenernos, amados. No te fijes en el del otro lado, no te fijes en el de enfrente. Fíjate en ti mismo. Piensa, observa. ¿Qué está pasando en mí? ¿Cómo estoy construyendo? Porque al fin de cuentas, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no vaya a ser que tengamos, así como el pueblo de Israel, un templo en ruinas y que le causemos dolor en el corazón a Dios. Yo no sé lo que tú tengas que cambiar, pero de lo que sí estoy seguro es que cada uno de nosotros tenemos áreas que cambiar en nuestra vida. ¿Cierto o no? Tenemos que enfocarnos. Tenemos que buscar las prioridades en nuestra vida. Primero, lo primero. Y necesitamos desempacar nuestra mente y permitirle al Señor que Él cambie nuestra mente. Todos los que necesiten un cambio en su ser, levante conmigo su mano, cierre sus ojos, levante su mano y meditemos en lo que necesitamos cambiar. Es momento de salir de la negación, de decir: Señor, yo tengo un problema. Señor, de decir: yo he caído en este problema y necesito, Señor, que haya un cambio dentro de mí. Señor, me he enfocado en otras cosas. He buscado las añadiduras en primero buscar tu reino. Señor, he puesto dentro de mi corazón otras cosas que no te agradan a ti. He visto, he escuchado. Y hoy vengo delante de ti porque quiero que mi corazón, Señor, esté puro, esté limpio para ti. Vamos, levanta tus manos y dile al Señor, entrégale todo lo que tú tengas que entregarle al Señor. Y decirle: Señor, hoy entrego la ira, hoy entrego el chisme, hoy entrego, Señor, la perversión, lo que he escuchado. Señor, cancelo todo eso. Y hoy me enfoco en ti, Señor, porque quiero que mi corazón sea un santuario digno para ti. Así, con tus manos levantadas, tus ojos cerrados, vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Vamos a construir, vamos, díselo, una habitación, un mejor lugar, descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para... Así, con tus ojos cerrados,
tus manos levantadas. En la Biblia nos habla de una mujer que le dijo a su esposo: construyamos una habitación para el varón de Dios y vamos a poner ahí una silla, vamos a poner una mesa, vamos a poner una cama para que pueda recostarse. Y dentro de nuestro corazón también hay una silla, una mesa, una cama. El problema es que no la hemos dispuesto solamente para Dios, solamente para el varón de Dios, sino que la hemos dispuesto para otras cosas. Hemos dispuesto nuestro corazón para otras cosas y nos hemos desviado. Así es que yo hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo yo sé que está redarguyendo. El Espíritu Santo yo sé que está trayendo claridad en esta tarde en lo que tú y yo debemos cambiar, debemos de hacer. Así es que yo quiero invitarte en esta tarde a que tú le digas: Señor, hoy voy a sacar este mugrero que hay en mi corazón, con todo el respeto, con todo el mugrero que se ha metido en mi corazón, en mi mente, con todo el cochambre que el mundo ha metido a mi mente, a mi corazón. El salmista decía: Señor, purifícame y seré más blanco que la nieve. Y aunque tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a construir, vamos, díselo, una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, seremos un santuario. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, entregamos todo nuestro ser a ti. Señor, definitivamente nos hemos descuidado. Señor, definitivamente hemos abierto la puerta de nuestro corazón para muchas cosas. Definitivamente, Señor, nos hemos equivocado. Es más, Señor, nos hemos engañado a nosotros mismos, Señor. Pero a ti no te podemos engañar, porque tú estás, Señor, en todo momento y en todo lugar. Señor, ayúdanos para cada día ser mejor. Ayúdanos, Señor, para poder ser ese santuario, Señor, agradable a ti. Y yo te pido, Señor, para que a lo largo de esta semana tú sigas trabajando en nuestra vida y podamos despejar y sacar de nuestra vida lo que a ti no te agrada. Que nuestras prioridades, Señor, estén ordenadas conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, y que nuestro pensamiento, en nuestra mente, esté, Señor, la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga. La paz de Dios sobre sus vidas. Voy a dejar... Centro Cristiano Amigos.